Bienvenidos a Dejando Huellas de Jesús. Estamos transmitiendo por Canal 25 Tigo TV Ñande Yarañe. Hoy recibimos la visita de representantes del Centro de Ayuda a la Vida dependiente de la Pastoral de la Vida Arquidiocesana. Quédate con nosotros después de esta breve pausa. Te comentamos más acerca de ese centro maravilloso a favor de la vida. Yo vine a este mundo a dejar huella. El que deja huella es el que se atreve a vivir la vida diferente, a ser diferente, a caminar con la frente siempre en alto y ser tremendamente generoso y entender que la única misión en la vida es vivir amando. El abrazo más fuerte lo diste. Bienvenidas a Dejando Huellas de Jesús. Gracias, Vivian, por la invitación al programa Dejando Huellas de Jesús. Es un honor que estemos acá. Gracias por la invitación. Soy Mirta Maldonado, coordinadora del Centro de Ayuda a la Vida. Y está también la señora, que es fundadora, la señora Noemí. Feliz por estar aquí. Verdaderamente es un gusto, es una alegría para mi corazón estar acá y hablarles un poco de lo que es nuestra pastoral, de lo que para el Señor y por el Señor, bajo el manto de la Santísima Virgen María, estamos haciendo en este momento. Es a nivel arquidiocesano, pero en este momento nuestro servicio se enfoca más en la parroquia San Pedro y San Pablo. Contentísima de estar acá en este programa. Mi nombre es Dana Arias, soy del Centro de Ayuda a la Vida. El CAP es una lucha frontal por la defensa de la vida y estamos aquí tratando de que la gente sepa qué es el CAP y cuál es su importancia. Contenta realmente de que nos puedan escuchar y que sepan que necesitamos brazos que puedan siempre sumar en pos de la vida. ¿Nos podrían comentar en qué pastoral están ofreciendo sus servicios y cuál es la misión que tienen? Nosotros estamos dentro de la Pastoral de la Vida Arquidiocesana y nuestro servicio en este momento está enfocado en la parroquia San Pedro y San Pablo, pero el deseo es extender a todas las parroquias de la arquidiócesis. Y nuestro deseo más grande, que ningún niño por nacer no vea la luz del día. Es salvar la vida del ser humano, del Hijo de Dios, desde su concepción hasta su término final. Asistir a las embarazadas que por alguna equivocación, algún mal consejo, algún dolor, algo en su vida le está llevando a la duda de dejar nacer o no al bebé que llevan en sus vientres. Ahí comienza nuestra lucha y termina en los viejitos, en los ancianitos, en los abuelitos abandonados. Y es una lucha bien difícil porque no somos muchos, necesitamos muchas manos, necesitamos ser un ejército que salve vidas para Jesús, pero cuesta mucho conseguir personas que se comprometan en esta pastoral. Así que este medio también nos sirve para invitarle un poco a todos aquellos que se quieran unir a nosotros, serán muy bienvenidos. Y estamos en este momento, nuestro servicio más fuerte está en la parroquia San Pedro y San Pablo de la arquidiócesis y también en la parroquia Virgen del Rosario de Luque. Es en las dos partes donde estamos trabajando bastante bien. Este grupo que tenemos nosotras no solo se enfoca en ese aspecto del aborto, también nosotros cuidamos
las personas que necesitan. Tenemos, por ejemplo, pediatras, tenemos psicólogos, tenemos abogados, tenemos un grupo de gente que siempre nos apoyó desde un principio y siguen. Ahora justamente tenemos una chica que está por tener su bebé y que ya no tuvo esta noche, entre anoche y hoy, del Hogar Rosa María. Siempre asistimos. También hacemos ayuda a la gente del Bañado Sur, de allá de Cerro Bú, de Lambaré, y en el neuropsiquiátrico mensualmente nos vamos a apoyarles a ellos, a llevarle alimentos, ropa, todo lo que ellos nos piden, porque a menudo ellos nos piden, especialmente cuando es época de lluvia, invierno, todo, siempre le ayudamos en todo lo que podemos. Y a las chicas que les salvamos del aborto y nos piden ayuda, también estamos nosotros allí. También nos vamos a hacer la visita a las madres que están internadas en algunos hospitales que nos piden medicamentos, nos piden apoyo a veces económico, en todos los aspectos. Y eso es lo que es más difícil, porque uno necesita el apoyo de mucha gente. Y nosotros en el grupo, como podemos, hacemos siempre, nos rebuscamos para conseguirle todas las cosas a la gente. Por eso siempre nosotros necesitamos de muchas cosas. Y apoyamos también en leche, pañales, todo. Y a la gente, peor, desde los problemas que tienen judiciales, siempre la acompañamos en todos los aspectos. Agregando un poco a lo que dijo Mirta, el grave drama de las chicas, y sobre todo muchas chicas que llegan del interior del país a buscar un trabajo acá, y la gran mayoría de ellas son nuestras asistentes en las casas, las empleadas domésticas, como las llamamos. Eso, como me decía un sacerdote, es que son chicas que nunca nadie le dijo te amo ni la abrazó. Llega acá el primer hombre que encuentra, que le abre los brazos, le abraza y le dice te amo, se entrega del todo y ya quedan embarazadas. Nadie ya es responsable ahí, ya no tiene papá. Se ven solas, no saben qué hacer, muchas se quedan por la calle, ahí hay que recogerlas y hay que tratar de ayudarlas con todo lo que ellas necesitan. Y nosotros no contamos con ningún recurso económico guardado ni caja de ahorro. Pero nunca, por la gracia y misericordia de Dios que es providente, nos faltó nada para ninguna de las chicas. Nuestros bebés siempre, cuando nacen, tienen su ajuar completo, su bañera, sus toallas. Es verdaderamente sorprendente cómo se manifiesta Jesús para estas obras de amor. Agregando un poco lo que dicen mis compañeras, yo les llamo compañeras de lucha porque la lucha por la vida es inmensa, pero es muy gratificante. Gratificante cuando ves a esa persona, puede ser una persona que padece problemas mentales, que algo, un granito de arena le puedes dar. Cuando esa madre que mal aconsejada o por los mismos problemas de la vida que se le presentaron, tiene esa trágica decisión de poder darle un manojo de contención, porque eso yo puedo decir que hay un grupo profesional comprometido, un conglomerado de gente, desde abogados, doctores que le dan una asistencia integral a esa madre porque es madre, la persona que concibe de por sí ya es madre. Le da todo tipo de asistencia y como dice nuestra mamá Guazú, como le decimos nosotros, doña Noemí, por el Dios providente que tenemos nunca le falta nada. Pero así también no puedo escapar a no pedir que la ayuda al prójimo, a ese prójimo que
que justamente a lo mejor no es el que precisamente te puede agradecer o no te puede devolver el favor. Ese es lo que agrada a Dios, y que podemos dar, mira, desde múltiples factores, desde leche, pañales, tantas cosas que puede necesitar un bebé, una persona que está pasando por el neuropsiquiátrico. Las necesidades son tan múltiples. Y también les invito a poner dos brazos. Hay gente que dice yo no puedo, y le animo a que se sume. Nosotros estamos en la sede, ya sea en Luque o en Asunción, en la parroquia de San Pedro y San Pablo, que se acerquen, pregunten por el CAP. Hay muchas necesidades de brazos, de gente que quiere sumarse en defensa de la vida, y también la persona que de repente pueda hacer su aporte para esta noble causa. Nosotros siempre decimos, las mujeres que abortan cometen el peor crimen, y muchas veces por no encontrar un CAP, un grupo de gente que le pueda brindar el amor verdadero, le pueda brindar contención desde el cariño y el afecto hasta lo jurídico, porque nos conllevó muchas veces esta actividad hasta conseguir trabajo a gente, brindarle el abrazo que a lo mejor nunca en su vida recibió. Y esas personas que puedan sumarse serán más que recibidas en el amor de Jesús, que puedan brindar a ese pequeñito que viene en camino. Sobre todo nos quiero ver comprometidos en el amor de dar al prójimo muchas veces eso que a lo mejor nos sobra. Esa leche o pañal que de repente podemos donar a una causa tan noble como esto, será más que bienvenido. Y yo le invito a la gente que se sume y vea cómo trabaja este grupo de acción, porque es un grupo que no solo da contención y da las soluciones que pueda atravesarse, sino que también damos charlas, damos todo tipo de acción que puede ser la oración. Nos encontramos muchas veces rezando, la gente nos pregunta qué hacemos enfrente de un hospital materno, y a veces las acciones se van dando por la oración. O sea, tenemos múltiples de factores que puedan sumarse la gente, ya sea para orar, para ayudarnos a dar algún tipo de contención, o también en recursos económicos y algún tipo de dádiva que puedan otorgar a esta gente que precisa de la ayuda. Porque como dijo la señora Noemí, la mayoría de la gente que acude al CAP es en una situación ya a veces hasta de riesgo, porque no tienen nada. Vienen a veces del interior o son personas muy jóvenes que pasan por una situación en que no encuentran a nadie. Y queremos que el CAP sea ese alguien, esa presencia de Jesús en sus vidas, que les ayude a evitar, suena un poco grueso, grotesco lo que voy a decir, el filicidio, el hecho de matar, de asesinar a su propio hijo en el vientre. Yo creo que no puede haber crimen más horrendo que ese, y muchas veces se da por el miedo, la ignorancia o la mala consejería. Les invito a que se sumen al CAP y que puedan evitar vida de niñitos que puedan estar en riesgo. Como estaban diciendo mis hermanos de comunidad, estamos a eso. Y merecidamente el Señor nos llamó a cada una de nosotros por nuestro nombre y nos envió a esta pastoral. Yo personalmente creo que tengo muchos más años que ellas. Desde 1997 estoy en esta pastoral salvando vidas. Para mí es una gracia porque no merezco ese amor tan grande de mi Señor para ponerme aquí. Muchas vidas salvadas, dentro de eso, la fundación del Hogar Rosa María en la parroquia Santísimo Sacramento de la Recoleta. Eso comenzó con el Padre Benito Páez, que ya descansa en la gloria de Dios. Y ahora, en nuestro querido CAP, en la parroquia San Pedro y San Pablo,
de los años, creo que hace 11 años que estamos y tenemos muchos hijos salvados. Y nuestro primer bebé salvado, que es todo un testimonio para nosotros, y él está abierto ya muchas veces, él estuvo ante las cámaras de televisión con su mamá para dar su mamá testimonio de cómo ella salvó su vida y la de su hijo. Una chica brillante que llegó del interior porque fue la mejor egresada, queriendo ingresar a medicina, quería ser médica, pero pronto encontró, como ya les dije anteriormente, unos brazos que se abrieron, la abrazaron, ella quedó embarazada. Y los tíos en donde ella vivía, escuchó en una misa, comenzó a hablar de la presencia del Centro de Ayuda a la Vida en la parroquia San Pedro y San Pablo. Entonces, este señor le llevó a ella una tarde junto a nosotros que estábamos de reunión, era un sábado a la tarde, y le llevó y nos contó el problema. Desde ese día ella fue nuestra hija, la acogimos y ahora nuestro bebé está enorme, va al colegio, ella es una flamante profesional, es licenciada en Ciencias Contables y Administrativas, tiene un buen trabajo y yo creo que si alguna vez le invitan, ella no se va a negar a venir. Ya volvemos después de esta brevísima pausa. Dejando huella, dejando huella. Y aunque no te vea, te puedo sentir. Como Cristo nos amó, nadie pudo amar jamás. Él nos guía como estrella por la inmensa oscuridad. Al partir con Él el pan, alimenta nuestro amor. Es el pan de la amistad, el pan de Dios. Es mi cuerpo, vengan a comer. Es mi sangre, vengan a beber, porque soy la vida, yo soy el amor. A tu amor eterno llévanos, Señor. Como Cristo nos amó, nadie pudo amar jamás. En su pueblo es un obrero como todos los demás. Con sus manos gana el pan, trabajando con amor. Él conoce la pobreza y el dolor. Es mi cuerpo, vengan a comer. Es mi sangre, vengan a beber, porque soy la vida, yo soy el amor. A tu amor eterno llévanos, Señor. Como Cristo nos amó, nadie pudo amar jamás.
Al morir en una cruz nos dio su paz y libertad, pero al fin resucitó por la fuerza de su amor y salió de su sepulcro vencedor. Es mi cuerpo, vengan a comer, es mi sangre, vengan a beber, porque soy la vida, yo soy el amor, a tu amor eterno llévanos, Señor. Como Cristo nos amó, nadie pudo amar jamás. Él nos une como hermanos en su reino de bondad. Para siempre junto a Él viviremos sin temor. Nadie puede separarnos de su amor. Es mi cuerpo, vengan a comer. Es mi sangre, vengan a beber, porque soy la vida, yo soy el amor, a tu amor eterno llévanos, Señor. Es mi cuerpo, vengan a comer, es mi sangre, vengan a beber, porque soy la vida, yo soy el amor, a tu amor eterno llévanos, Señor. Les invitamos y les esperamos tenemos 2 misas mensuales, una el día 8 de cada mes, que es por los niños no nacidos, y el 25 de cada mes por los niños por nacer y sus madres embarazadas. Siempre nosotros festejamos el día de los niños no nacidos y los niños por nacer, porque hay mucha necesidad de estar también presente en la misa. Mensualmente, anoche tuvimos nuestra misa y estamos siempre ahí al pie del cañón esperándole a todos. ¿Por qué es importante el CAP? A veces me dicen, yo soy una persona un poco multifacética, ocupada, capaz, pero la gente que no conoce el CAP, que no dimensiona lo que significa el Centro de Ayuda a la Vida, me dice, ¿por qué te vas a perder el tiempo ahí? Yo puedo asegurar que irse al CAP, que donar algo al CAP, es algo ganado en el cielo. ¿Por qué? Porque estamos haciendo lo que a Dios le gustaría. A Jesús siempre dijo, lo que hagan por los pequeños están haciendo, por esos más pequeños están haciendo por mí. Y más en estos tiempos es necesario el CAP, su presencia, que sea marcada por cualquiera de ustedes que se pueda sumar o que nos pueda brindar algún tipo de ayuda. ¿Por qué? Porque estamos siendo un país único en el mundo. Paraguay, la República del Paraguay, está frontalmente contra un combate ideológico en defensa de la vida y la familia, el ser conservador, el preservar la vida, es como un tema retrógrado, es un tema que no está de moda. Y nosotros lo que necesitamos es salvar almas, necesitamos salvar vidas, desde la concepción hasta su muerte natural, porque hoy es como que el viejito estorba, ese cúmulo de personas que también es un cúmulo de amor y sabiduría, de que dio todo en la vida, a veces queremos tomar como algo descartable, y estamos en la cultura de la muerte y en la cultura del descarte. Por eso que el CAP hace que todo lo pequeño puede ser grande si es visto por Jesús. Es por eso que estoy encantada de estar en este programa donde podemos hablar realmente de la importancia del CAP en el Paraguay. El combate es feroz y solamente con acción y oración se puede llevar a cabo. El CAP es primordial de que pueda ser incluso
un estandarte para este país en una lucha que altamente financiada. Acá estamos a puro pulmón y yo creo que las culturas foráneas están altamente financiadas, donde abortar creo que está en sus primeras instancias. Así que yo insisto en que la gente se sume al CAP, se adentre en qué significa el CAP. Como doña Noemí dijo, hay testimonios tan grandes de cómo una vida puede ser salvada por una acción del Centro de Ayuda a la Vida. Agregando un poco a lo que dice acá mi hermana Dana, también tenemos que saber que Paraguay es el único país en Sudamérica que en sus leyes defiende la vida y la familia. El único país. Y recemos mucho por eso, por nuestras autoridades, porque décadas pasamos muchos gobiernos, muchos presidentes de la República, y por la gracia de Dios, el Señor, vez por vez, nos da autoridades, presidentes de la República, defensores de la vida. Estamos por eso infinitamente nosotros agradecidos de Dios, el único país en Sudamérica. Somos un gran testimonio para el mundo entero. Y no sé, en fin, como decía Dana, acá recibimos tantas personas necesitadas, y hablando un poco de la experiencia del neuropsiquiátrico, uno cree que los que están ahí internados ya no necesitan de nadie. Sin embargo, hay tantas personas que el mismo director en un momento nos agradeció por nuestra visita, porque hay muchos que verdaderamente no tienen problemas psiquiátricos, sino más bien problemas emocionales, pero son tirados ahí por sus seres queridos. Y ellos le dan el alta, pero ellos no tienen dónde irse. En fin, necesitamos por todos los lados que nos apoyen, pueblo y gobierno, para abrir más hogares de contención y de acogida para las madres, las chicas embarazadas, para que no lleguen al aborto, y para los ancianos o personas adultas que ya su familia por algún motivo o circunstancia ya no le quieren tener dentro de la casa. Necesitamos muchos hogares, y tenemos el hogar Rosa María, que está abarrotado, no tiene lugar, y después tenemos también en la parroquia San Rafael, pero también ahí ya aceptan muy pocas ya embarazadas. Está todo muy limitado, porque es algo luego difícil, que verdaderamente tiene que nacer en el corazón ese servicio para llegar a eso. Necesitamos gente, necesitamos brazos y necesitamos aportes. Nosotros necesitamos de los aportes, de los brazos, de la gente que quiere sumar. Y siempre voy a recalcar que necesitamos el compromiso de los gobiernos, de que nada es más importante que la defensa de la vida y la familia. Agradezco haber nacido en Paraguay, porque quién sabe si nacía en otro país, si yo podría estar aquí. Hoy día soy una persona adulta, profesional, y no sabría si eso se podría repetir, porque hoy es al azar en otro país. La defensa de la vida se ha visto muy aminorado por la cultura de la muerte. Agradezco a Paraguay, a sus gobernantes, el hecho de que la defensa de la vida sea un compromiso, y agradezco que la gente, como dijo, el pueblo siempre tiene que tener el compromiso, que nada es más importante a la hora de sumar una decisión para un voto. ¿Qué ofrece el candidato? Si el candidato es pro vida, pro familia, porque de eso depende la patria también. Sumo a las palabras acá de mis compañeras, necesitamos de ustedes y estamos abiertos a recibirles para que el CAP siga creciendo, las casas acogidas se vayan formando, y que haya siempre la protección por leyes en defensa de la vida y la familia, y de que hayan los aportes también en defensa de esa necesidad imperiosa que es la vida misma.
desde su nacimiento hasta su muerte natural. Pedimos la intercesión de nuestro Príncipe Celestial, San Miguel Arcángel, para la bendición de nuestros hogares. San Miguel Arcángel, que bendices y proteges las casas donde está expuesta y es honrada tu sagrada imagen. Te elegimos hoy para siempre por protector de esta casa y te pedimos que te dignes demostrar en ella tu poderoso auxilio, preservándola de las enfermedades, del fuego, del rayo, de las inundaciones, de los terremotos, de los ladrones, de las discordias y de los peligros de la guerra. Bendice y protege a las personas que aquí habitan y concédeles la paz, una gran fe, verdadero amor a Dios y al prójimo, paciencia en las penas, esperanza en la vida eterna, facilidades de trabajo, empleo y estudio, y la gracia de evitar los malos ejemplos, el vicio, el pecado, la condenación eterna y todas las demás desgracias y accidentes. Amén. San Miguel Arcángel, ruega por nosotros. Llegamos al final del programa. Muchas gracias por compartir con nosotros una noche más. Pedimos la intercesión de nuestra Madre Auxiliadora. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Que Dios y la Virgen los bendigan. Dejando huella, dejando huella, dejando huella. Y aunque no te vea, te puedo sentir.